para algunos que no me conocen, soy Sonia de Maldonado. Estamos sirviendo al Señor en Camarones. Y bueno, estábamos de paso, acompañando este fin de semana a nuestros hermanos y me pidieron que compartiera la palabra y para mí es un gusto, es muy lindo cada vez que puedo. O sea, ya sea a través de un Zoom o a través de web, o personalmente siempre es un gozo poder compartir la palabra. Y pensaba en la guía del Señor, ¿no? Porque yo decía, ¿qué es lo que comparto? Porque uno tiene, a veces no sabe en el momento que le piden qué hacer. Yo tenía pensado un tema y bueno, después surgió otro y el Señor me guió a que veamos este, ¿no? Que vamos a compartir hoy. Y está en Lamentaciones. Y yo pensaba que Lamentaciones no es un libro que sea, pero muy predicada, muy enseñada, ¿no? Sus palabras en lo cotidiano. Yo llevo muchos años en el Señor y muy pocas veces han predicado en Lamentaciones, pero porque es un libro muy triste, un libro muy negro, digo yo, a veces no tiene mucha oscuridad, mucho dolor, y entonces uno piensa, ¿no? O sea, como que es un libro de Jeremías, ¿no? Porque son las lamentaciones de Jeremías. Él era un profeta que le decía al pueblo de Israel que se volvieran a Dios, que se alejaran del mal camino, que le obedecieran, y el pueblo no tenía la intención de hacerlo. En muchos momentos dijeron abiertamente, no lo haremos, no andaremos por ese camino, como dice Jeremías 6:16, ¿no? O si me equivoqué, la cita es al revés. Y vemos qué triste todo, ¿no? La realidad de Jeremías, porque a causa de su predicación, él tuvo que sufrir muchísimas cosas. Y en Lamentaciones ya están sufriendo todo lo que Dios les había dicho que iban a pasar por la desobediencia. Y no la pasó solamente el pueblo, sino también la estaba pasando el propio Jeremías, que les había alertado para que no estuvieran en esa situación. Y yo empecé hace un tiempo a pensar en esas perlitas hermosas que sacamos de Jeremías, porque si yo les preguntara para que ustedes abrieran su micrófono y dijeran algún texto de Jeremías, estoy segura que hay uno por lo menos que lo repiten muchísimas veces, ¿no es cierto? Que es el 3, 22 y 23. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero yo en mi vida, yo digo, tus misericordias son nuevas cada mañana y es natural. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor y lo natural es verlo. Pero acá está dentro de un contexto de mucha tristeza en la cual el Señor no está con ellos porque ellos desobedecieron y ellos escogieron alejarse de Dios, ¿no? Y como están esos textos, están los buenos. Siempre yo de jovencita me acuerdo que era uno de los que más utilizaba, bueno, es el 3:25 creo que era. Bueno, lees al hombre, el 26, perdón, el 27, bueno lees el hombre llevar el yugo desde la juventud, y ese a mí me gustaba mucho porque yo acepté al Señor a los 7 años, entonces era un texto que para mí es bueno lo que tengo, es bueno lo que estoy llevando, ¿no? Ese yugo del Señor. Y así hay, pero ¿cuántos? Yo les preguntaría, ¿cuántos textos tiene cada una de ustedes de Lamentaciones como para aferrarse, ¿no? O que sea muy importante en la vida de ustedes? Son muy poquitos los que nosotros utilizamos. Y me gustó empezar a sacar unas perlas, le puse yo, ¿no? Perlitas en ese oscuro manto, ¿no? Que es la realidad que están pasando. Generalmente las joyas preciosas las ponen en telas negras, ¿no? Para que sobresalga
para que sea más intensa su belleza, para que se reconozca más intensamente su belleza. Y empecé a buscar perlitas, y hoy me voy a dedicar a una que esta no la tenía, de esta nunca me aferraba porque no la había visto, y me encantó. Está en el capítulo 1, el versículo 7, y dice así: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Y miraron los enemigos y se burlaron de su caída, ¿no? Y yo lo leía porque digo, bueno, yo ya tengo muchas perlitas que las he sacado, pero voy a leer todo de nuevo, todo Lamentación. Y llegué aquí y me impactó, y se acordó, el pueblo se acordó. Y yo pensaba qué importante que es acordarnos, qué importante que es acordarnos de algunas cosas. Hay cosas que nosotros mejor sería olvidarlas, no volver atrás con ellas, pero qué importante acordarse como este pueblo se acordó. Dice, se acordó de los días de su aflicción. Está sufriendo. Muchas de nosotras podemos estar sufriendo muchas distintas cosas. Se acordó de su aflicción y de sus rebeliones. Tal vez alguna de nosotros tengamos que acordarnos en este momento de rebeliones que hemos tenido contra el Señor. Tal vez a veces no una rebelión muy manifiesta, ¿no? Pero muchas veces tenemos rebeliones que no se manifiestan mucho, pero están dañando nuestro corazón, rebeliones que tenemos en nuestra intimidad, aún sin estar lejos del Señor, aún congregándonos cada día, podemos tener rebeliones dentro de nosotras que nos afligen, ¿no? Y que hacen ese paño negro, que hacen ese momento negro que nosotras podamos estar viviendo. Qué importante es que nosotros nos podamos acordar de estas cosas. Pero también dice, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. ¿Te acordás de todas las cosas agradables que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Te acordás de todos los beneficios que vos tenés por ser una hija de Dios? Ya sea que estás en rebelión, ya sea que estás lejos, ya sea que estés pagando una mala decisión, tal vez, ¿no? Puede ser que en este momento, si estás sufriendo, sea por una mala decisión que tú tomaste. Pero no importa, ¿estás acordando de las cosas agradables que el Señor hizo en tu vida en otro momento? Y yo sacaba 3 grupos de personas, ¿no? Que pueden estar pasando por esta oscuridad, por este momento duro, por este momento difícil. Y una es el pueblo. Acá vemos el pueblo que está en esa situación por su rebelión, por su pecado, por su maldad, por su alejarse de Dios, por su no obedecer a Dios. Y dice, si lo estamos pasando, o sea, por estos momentos difíciles, hoy, si estamos pasando por estas tristezas, hoy es el día para que nosotros podamos recordar y derramar nuestra alma dentro de nosotros, como dice el Salmo 42, del 4 al 6. Vamos a leer, tal vez no leamos todos los textos, porque para cada uno tenemos muchos textos, pero algunos sí vamos a leer. Salmos 40 y, perdón, se me voló, ¿a dónde estaban? 42, del 4 al 6. Salmo 42, del 4 al 6. Acá está David recordando sus momentos buenos con el Señor. Acá está David acordándose de los momentos hermosos que él había pasado con el Señor. Y dice así: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría
y de alabanzas del pueblo en fiesta. Si estás pasando momentos difíciles y duros, porque no estás disfrutando de la comunión con el Señor, hoy es tiempo de que vos te acuerdes de estas cosas y derrames tu alma delante del Señor para poder volver a vivirlo. No estás desechada para siempre, el Señor no desecha para siempre. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad para que nosotros ya estemos en la mayor de las rebeldías o ya estemos dentro de la congregación viviendo una doble vida o viviendo apocadamente la vida del Señor. No está todo dicho. Hay tiempo. Hoy nosotros podemos cambiar la realidad. David pensó en ese momento y sabemos que él, después tenemos el Salmo 40, perdón, a ver, ya este mismo me parece que es, sí, en el 11, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahí es en el 5, realmente también está en el 11. O sea, no necesitas seguir abatiendo tu alma. No necesitas seguir doliéndote por estas situaciones que estás pasando, porque podés volverte al Señor. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, ¿no es cierto? Hay una realidad que se puede dar vuelta, hay una realidad que puede cambiar. Y necesitamos derramar nuestra alma delante de Él, ¿no es cierto? Y cambiarlo. Estamos viviendo en una realidad muy triste por culpa de nuestro pecado. Hay posibilidades, hay esperanza. Dice el Proverbio 28:13, creo que este lo conocen todos, dice vamos a leerlo igual, aunque lo conozcamos lo vamos a leer, porque siempre es el Señor el que tiene que hablar, no yo, ¿no es cierto? El Proverbio 28:13, yo sé que lo saben muchas de ustedes, que si fuera una reunión presencial podríamos estar compartiendo todas. 28:13, tengo una Biblia nuevita y que todavía no está amansada, así que se me cuesta encontrar algunos textos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor te está ofreciendo su misericordia. Si estás pasando por momentos muy duros, muy difíciles, a causa de tu pecado, a causa de haberte alejado, a causa de haberte olvidado de Dios, aún si estás dentro de la congregación, porque podemos estar congregándonos y lejos, y eso es muy triste, porque es peor todavía, ¿no? Porque no nos concientizamos que estamos lejos y no vamos a buscar una solución. Entonces, si estamos en esa situación, encomendemos al Señor, ¿no es cierto? Confesemos al Señor, encomendémosle nuestras vidas. Es el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Podemos volver a vivir esos momentos agradables que nosotros teníamos con el Señor. Esto a mí me impactó mucho, esto a mí me llenó porque digo, qué lindo poderme acordar, ¿no? Que yo nunca me olvide de todos los beneficios que yo tengo con el Señor, que yo no me olvide de todo lo que es el Señor, que yo no me olvide de que la mejor parte de mi vida ha sido junto al Señor, que yo no me olvide de las cosas agradables. Esta perlita tiene que salir a cada momento en nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida en el Señor, salir, o sea, después vamos a ver cuando estamos en una realidad triste que no somos causantes de esa realidad, vamos a verlo enseguida, pero qué lindo es saber que nosotros volviendo al Señor, volviendo a pidiendo perdón por estos pecados que estamos cometiendo ahora, ya somos salvas, pero hoy nos estamos alejando del Señor, que yo pueda volver a Él. Yo si encubro mi pecado no prospero,
voy a seguir en esa tristeza, en ese dolor, en eso negro de mi historia. Pero si yo confieso y me aparto, yo voy a alcanzar misericordia. Y voy a seguir viviendo esas cosas agradables que tuve junto a la presencia del Señor. Hay otros textos que ustedes tal vez estén acordando que son muy lindos respecto de esto, de lo que uno puede vivir junto al Señor. Y yo pensaba algo que siempre le digo a las chicas cuando estamos en la reunión femenina o en distintos momentos, hay algo muy lindo que yo quise hacer y no lo hice, pero no importa, es lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? En este caso no importa. Qué lindo tener un cuaderno donde yo ponga todas las cosas agradables que el Señor ha hecho conmigo. La primera me ha salvado, me ha sacado de la condenación, ¿no? Y que yo pueda tener, me acuerdo cuando estuve aquella situación y el Señor hizo esta maravilla, pero quedamos todos helados por lo que el Señor hizo, y yo lo tengo en un cuaderno. Entonces cuando estoy achicopalada, como decía el chavo, ¿no? Cuando uno está decaída, ir a ese cuaderno, ¿no? Y poder ver, yo tengo memoria de miles de cosas que el Señor hizo hermosas en mi vida, pero yo sé que me olvidé de un montón. Y el Salmo 103, este sí no lo vamos a leer porque yo sé que lo saben, el Salmo 103, 1 y 2 dice, bendice, alma mía, el Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. A veces si yo no escribo, yo me olvido. Yo sé que me he olvidado muchísimo. Hay algunos muy impactantes, algunas cosas que el Señor ha hecho muy impactantes, beneficios hermosos que el Señor ha tenido conmigo. Claro, eso no me los olvido, pero hay tantos pequeñitos diariamente para recordar. Una de las cosas que el Señor en mi vida, ¿no? Que yo soy cabezona, que me olvido bastante, yo le digo, Señor, ¿me ayudas a saber dónde dejé la llave, dónde dejé esto? Si estabas conmigo cuando yo lo dejé y no me acuerdo dónde, me ayudás, haceme acordar dónde lo dejé. Y, oh, el Señor me ayuda. Y eso no lo tengo escrito. Y eso tengo cantidades de casos, de cosas muy bonitas que el Señor ha hecho así, y no las tengo escritas. Entonces muchas veces me las olvido. Pero qué lindo, si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Me va a encantar que alguien lo haga, porque yo no es tarde para que lo haga, pero qué lindo poderse recordar, poder acordarse de todos sus beneficios, como dice el Salmo 103. Y también decía el Salmo 58, 51:8, hazme oír, lo voy a leer. Salmo, estamos cerquita acá, Salmo 51:8, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces voy a leer el 7 también, porque sería de lo que venimos hablando. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si estamos pasando un momento duro porque nos estamos alejando, porque nos estamos olvidando, porque nos está faltando la fe, qué lindo que nosotros pidamos esto. Señor, limpiame, purificame con hisopo, y yo voy a ser limpia. Quiero ser limpia. No quiero seguir más en esta posición tan triste, donde estoy llorando las lágrimas de la consecuencia. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que esto pueda ser una realidad para si estoy en esa posición. También Apocalipsis 2:5 en la iglesia de Éfeso le dice el Señor, recuerda por tanto a dónde has caído y haz tus primeras obras. Recordá, ¿cuándo dejé de leer? ¿Cuándo dejé de orar? ¿En qué momento? ¿Por qué lo dejé? ¿Cuándo dejé de disfrutar de una reunión? ¿Cuándo
¿Cuánto hace que yo no disfruto de un mensaje? Cuando voy, me voy fastidiada, cuando estoy cerrada a la palabra de Dios. ¿Cuándo empezó todo esto? Esto es lo que nos aconseja el Señor en Apocalipsis. Recuerda, por tanto, a dónde has caído y haz tus primeras obras. No, no es que no seamos hijas de Dios, pero muchas veces estamos alejadas de Dios, aún sin dejar de congregarnos, y también las que hayan dejado de congregarse. Volvé, volvé. El que encubre su pecado no prospera, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y no tienen que ser pecados groseros o los que diríamos nosotros de muerte, que a veces lo juzgamos nosotros a nuestra manera, ¿no? A veces podemos estar alejados del Señor y congregándonos. Podemos estar alejados del Señor y sirviendo. Podemos estar desobedeciendo al Señor y siguiendo la vida como si nada. Pero ahí es donde el Señor nos dice que confesemos nuestros pecados, y a veces, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? También habla de eso, esos momentos lindos que solamente podemos tener en comunión con Dios. Pero después también está Jeremías adentro de ese pueblo. Jeremías está en el pueblo y él no es culpable de la rebelión del pueblo, al contrario, Dios lo manda para que ellos puedan recapacitar, para que no sigan en ese mal camino. Van a venir esos 70 años que van a tener que estar fuera del pueblo, fuera de su tierra por su pecado. Va a venir el enemigo, se los va a llevar, y ellos no escucharon, ¿no? Y ahí está Jeremías sufriendo, no solamente lo que está sufriendo el pueblo, estuvo sufriendo la cárcel, estuvo sufriendo ¿cómo es que se llama? Se me olvidó donde el agua, la cisterna. Él estuvo sufriendo, pero miles de cosas por culpa de llevarles la verdad y de llevarles la palabra de Dios a su pueblo. Y ahí él está sufriendo. No está sufriendo por su causa. Tal vez hoy tampoco estés sufriendo por tu causa. Tal vez tengas una enfermedad que no vino a causa del pecado. Tal vez estás sufriendo un desamparo, tal vez estás sufriendo un olvido de alguien muy querido, de alguien que te deja de lado. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a pensar en de estos momentos que nos tocan vivir así, tan difíciles, tan duros? Y pensaba mucho en asirnos de las promesas del Señor, ¿no? Y me gusta mucho Apocalipsis 21:4, que yo sé que también lo utilizamos siempre, ¿no? Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo vamos a leer. 21, estoy cerquita. 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron, porque las primeras cosas pasaron, perdón. Hay un momento en el que ya van a pasar todas estas cosas. Hay un momento esperado y glorioso que vamos a estar junto con el Señor, y ya nunca más va a haber lágrimas, ya nunca más va a haber nada que sea feo para nosotros. Y también toda prueba pasa. Toda prueba pasa. Y siempre recuerdo dicen que un sabio le regaló a un rey un anillo, y le decía, cuando estés pasando por momentos difíciles, abrí el anillo y mirá lo que hay dentro. Y si estás pasando momentos hermosos, abrí el anillo y mirá lo que hay adentro. Ya sea que estés pasando momentos tristes o momentos difíciles, abrí el anillo y léelo. La primera vez que se encuentra en una de estas situaciones, abre el anillo y dice, esto también pasará. Estaba pasando mucha tristeza y dice, esto también pasará. En otro momento pasan momentos de mucha alegría y de mucha bendición. Esto también pasará. O sea, no nos quedemos con una experiencia súper, ni nos vengamos abajo por una experiencia muy triste, de la cual no somos culpables, porque eso también va a pasar. Y va a pasar, y cuando estemos con el Señor,
nosotros ya no vamos a llorar más. Dice que va a ser totalmente una vida sin nada de dolor. También me encanta, esta no la anoté, pero me gusta mucho cuando dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están todas ellas en tu libro? Qué lindo que saber que no hay lágrima que cae de mis ojos que Dios no la sepa. Si dice que no hay cabello, que con uno más, uno menos vivimos, no tenemos problemas, que se caiga sin que el Señor sepa. Tampoco hay ninguna lágrima que se derrame sin que el Señor sepa. Y Él las pone en su redoma. La redoma es como un frasquito de perfume con un cuellito muy fino, ¿no? Y a veces imagino cayendo mis lágrimas, una por una, pero el Señor las tiene atesoradas, el Señor las tiene guardadas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo saber esto. Recordar lo que la palabra nos enseña con respecto al sufrimiento, recordar la cantidad de veces que el Señor cambió tantas cosas de nuestra vida que parecían venir a mal y el Señor las hizo bien. Qué lindo, ¿no? Es recordar cada beneficio, como decíamos recién también en el versículo 3, ¿no? En el Salmo 103. Que el Señor nos ayude a no olvidarnos ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces vamos a estar recaídos. Muchas veces va a venir el desaliento, muchas veces vamos a flaquear nuestra fe. Los discípulos le pidieron al Señor aumenta. ¿Y nosotros? Juan el Bautista dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a vos? Ay, Juan el Bautista, si vos dijiste, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo preguntás ahora eso? El Señor no le dijo, ay, Juan el Bautista, ¿qué? ¿Cómo? Como lo que dije yo recién. El Señor dijo, vayan y háganle saber que los muertos se levantan, que los cojos caminan, que los enfermos son sanados, y todas las cosas que yo hago, háganselas saber. Juan el Bautista necesitaba volver a acordarse de todas esas cosas que había hecho el Señor, hermosas que Dios había hecho, ¿no? Y yo seguramente creo que su ánimo cambió cuando el Señor Jesús le dijo, que el Señor le dijo en ese momento, ¿no? Y qué lindo, chicas, que nosotros estemos convencidas de que otra de las cosas que a mí me gusta mucho es algo que escuché, nunca está tan cerca el labrador de la viña, de la vid, que nunca está más cerca que cuando le está podando. Y eso me gustó mucho. A veces el Señor está haciendo cosas en nuestra vida, nos está sacando ramitas que no sirven y nos hacen llorar. Pero esto es cuando el Señor más cerca está de nosotros. No olvidemos ninguno de los beneficios, no nos olvidemos. Agarrémonos de todas las promesas, pero para poder conocer las promesas del Señor, ¿qué tengo que hacer? Conocerlas. Y para conocerlas, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra. Que el Señor nos ayude en todas estas cosas para animarnos, para seguir adelante, para poder disfrutar de la compañía del Señor, del refresco que es la fe en el Señor. Que el Señor nos bendiga mucho. Pero yo no sé cuántas chicas están escuchando. Yo sé que muchas son hermanas, muchas son hijas de Dios, que pueden estar pasando un momento difícil por haber pecado. Hay otras hermanas que están pasando momentos difíciles como Jeremías porque le tocó pasar por eso, el Señor sabe, ¿no? Pero también pueden haber personas en este momento acá escuchando que están pasando momentos duros, que están en ese telón negro, ¿no? De la realidad de su vida, del dolor, de la tristeza, y es porque no conocen a Cristo. Es porque ellos no pueden acordarse, esas personas, si estás en esa situación, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no podés saber todo lo que el Señor hizo, no podés acordarte de cosas anteriores, pero sí podés
tomar la palabra y aprender y conocer quién es el Señor Jesús y todo lo que Él puede hacer, ¿no? Que el Señor te ayude. Si no conoces a Cristo, que vos puedas aprender que dice que el Señor Jesucristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. Nosotros con nuestro pecado no podemos acercarnos a Dios. No podemos porque su santidad es tan grande que nuestro pecado no hay compatibilidad con nuestro pecado y estando nuestro pecado con Dios. Necesitamos que Él nos limpie. Habacuc dice, muy limpio eres de ojos, oh Jehová, para ver, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y no puedes oír el agravio. O sea, Dios no puede estar con nuestro pecado, con nosotros en nuestro pecado. El Señor necesita limpiarnos, pero como dice 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestro pecado y perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El Señor hoy, si alguna chica no es hija de Dios y está escuchando y está pasando por ese dolor tan grande y no sabe cómo salir, la manera es buscar a Dios. La manera es buscar al Señor. La manera es ir en busca de ese perdón que Dios está derramando. Él mandó a su Hijo. Nosotros hoy ponemos la fecha, no me acuerdo qué día vivimos, el 4 de junio, o 6 de junio, viste qué día vivimos, la verdad. ¡Ay, qué vergüenza! Perdón. Estamos en junio del 2022, porque hace 2022 años, o sea, hay un momento en el que Cristo dividió la historia. Dividió antes de Cristo y después de Cristo. Tal vez esta fecha puede dividir tu historia. Puede hacer que hoy vos entiendas que el Señor Jesucristo vino a morir por vos en el Calvario para perdonarte todos tus pecados y para llevarte al cielo. No es solamente acá en la tierra. Hay un versículo que dice, si nosotros esperamos en Dios, solamente para la tierra somos los más pobres, dignos de lástima. Porque lo que el Señor nos tiene que dar no es solamente lo de acá en la tierra, no nos quiere dar solo lo de la tierra, eso es una añadidura. Él lo que más nos quiere dar es una eternidad junto a Él. Si no conoces a Cristo, si no has aceptado a Cristo, yo te invito hoy que tú creas que el Señor Jesucristo derramó su sangre para perdonar tus pecados, para limpiarte y para que vos puedas tener lugar con Él allá en el cielo. Que el Señor nos ayude a poder recordar, si estamos pasando momentos difíciles, primero pensar por qué. Tengo que acordarme de mis rebeliones, tengo que acordarme de mis desvaríos, de mi falta de perdón, de mi falta de obediencia, o estamos pasándola porque hay un propósito divino en el Señor en nuestras vidas para pulirnos, para hacernos cada día que podamos llevar más fruto, o también estás pasando momentos difíciles porque el Señor quiere que vengas a Él. Dice que Él está con sus manos abiertas para recibirte, porque te ama. Que el Señor nos bendiga y sea cual sea nuestra situación, recurramos a Él. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.